Ya. Bueno, buenas noches. Estamos con Denise Robalino. Ella vive actualmente en Guayaquil. Estudiaba en la Universidad Central, por lo que vivía por temporadas acá en Quito. Entonces, Denise, cuando terminó su semestre, regresó a Guayaquil a mediados de febrero, por esas fechas. Y bueno, ella vivió de cerca lo que es la pandemia en una de las ciudades que se volvió el epicentro, ¿no?, del virus. ¿Cómo estás, Denise? Hola, Saulito. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poderte ayudar. Y pues bien, bien, gracias a Dios. Ahora en esta época mucho mejor. Qué chévere, me alegro escuchar eso, Denise. Y cuéntame, todo esto comienza un 16 de marzo, ¿no? Sorpresivamente cierran las fronteras, comienza a ascender los casos de manera abrumante. Guayaquil se comienza a volver en un cementerio. Cuéntame, ¿cómo es que sucede esto? ¿Qué estaba pasando en ese momento que se explota esta bomba del virus? Bueno, en realidad yo vivo en uno de los sectores con más afluencia de personas, donde viven muchísimas personas de clase baja y clase media, ¿no? En su mayoría de clase baja, Guayaquil, suroeste. Entonces, pues en realidad al principio fue muy complicado, ¿no? El hecho de que tengas tu vida normal y de un momento a otro pues tengas que salir 12 horas, 10 horas, 8 horas, a veces 4. Entonces se complicó muchísimo, sobre todo porque la gente no estaba preparado para esto. No tuvimos un gobierno preparado, no tuvimos personas capacitadas para guiar en este tipo de emergencias y mucho menos un pueblo que en su mayoría ignora a qué tal punto de la magnitud puede llegar una pandemia, ¿no? Entonces, creo yo que al principio fue muy duro por el hecho de que, pues, las personas no están acostumbradas a encerrarse, ¿no? Tú sabes, Guayaquil, pues, es una ciudad donde hay mucha libertad y si no la tienes, pues la construyes tú mismo. Entonces, nadie se sujeta a las leyes, muy pocas personas, la verdad, muy pocas personas. Entonces, cuando el presidente decidió decretar estado de excepción por esta emergencia, cierra mercados, cierra tiendas donde pues tú conoces personas que compran al diario, no tienen la posibilidad de irse a un mercado, hacer sus compras semanales, mensuales, quincenales, sino que trabajan al diario y por ende compran al diario. ¿Qué pasa con estas personas? Se empiezan a formar un caos ellas mismas, ¿no? No tengo para comer, no tengo para salir a trabajar, no tengo cómo comprar absolutamente nada. Es más, la señora de la esquina que me fía, pues no abre por miedo a la pandemia y entonces, ¿qué hago? Entran en un estado de desesperación y pues por ende buscan alternativas. Estas alternativas hacen de que desde sus propias casas tengan que ir a otras casas a pedirle al vecino, a la vecina, al compadre, al amigo. Entonces, de una u otra manera, esto propicia el contagio, ¿no? Y vamos empezando a crear un contagio masivo. Y es lo que se vivió aquí en Guayaquil, lastimosamente. Pero parte de esto también corresponde a la desigualdad, ¿no?, que hay en Guayaquil. ¿Cómo es eso de que uno en la tele ve una ciudad, un modelo supuestamente, se podría decir, exitoso de ciudad en el Ecuador, una economía creciente? Bueno, como sabemos, Quito es la capital política, Guayaquil la capital económica. ¿Qué pasa con ese modelo de ciudad que realmente no se vio en realidad lo que es Guayaquil durante la pandemia? Exacto. Bueno, creo que aquí hay que comenzar diciendo de que Guayaquil, el sur de Guayaquil, exactamente, específicamente, es un sector muy pobre. Es un lugar donde la desigualdad se ve a kilómetros. Entonces tú ves desde una casa de caña que está puesta en el salado con 4 palos que la sostiene, hasta una casa pues de 2 pisos con tremendos parlantes, bien amoblada y todo lo demás de a veces procedencia dudosa, ¿no? Que no han tenido un trabajo honrado, se puede decir, sino que pues algo ilegal, ¿no? Pero en realidad tú vas al norte de Guayaquil y entonces ves a las personas con
buenas casas, con buenos carros, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esta forma de vida de los guayaquileños del sur? Al principio, la alcaldesa, pues no nos preocupemos, tranquilos, vamos a ser ayudados, vamos a tener un sostén de cada día para poder seguir adelante con nuestras vidas sin preocupaciones, ¿no? Esa fue la frase que la alcaldesa manifestó, al igual que el presidente. No te voy a negar de que al menos en mi casa no es que hubo una ayuda, wow, no, esto es impresionante y ya vamos a abastecernos para 3 meses, pero sí hubieron personas desde el Ministerio de Salud, la alcaldesa, la presidencia y hasta la Policía Nacional, pues que dio donaciones por mi sector, por mi sector. ¿Qué pasa con la isla Trinitaria? La ciudad dentro de la comunidad más pobre de Guayaquil, la isla Trinitaria, los adentros de la isla Trinitaria. No hubo ayuda, no llegó absolutamente nadie. Desde las personas que estaban tiradas a la calle, desde las personas que estaban 2 o 3 días sin comer, que no tenían para salir adelante ni un sustento. Hasta cuando tú escuchas y ves y tu amiga, tu vecina te dice, no, yo trabajo en, no sé, en Urdesa y a mi jefa le fueron a dar canastas. No le dejaron una, le dejaron dos. Entonces tú te pones a pensar, ¿no? ¿Quién rayos se va a repartir canastas hasta Urdesa? O sea, no hay una coherencia. Es una ciudadela, por favor. No es que tú vas a Urdesa y ves una casa de caña. Jamás. Ves negocios fructíferos en todos lados. Es más, o sea, hay gente de clase súper alta con tremendos carros que claro, no puede ser que estoy cayendo en un topoy en este momento de que porque tiene un carro tiene plata, ¿no? Pero si tú tienes un carro y tienes para meterle gasolina, por favor, no me vas a decir que eres pobre. Entonces, cuando tú ves todas estas situaciones, pues te pones a pensar en las desigualdades, obviamente, sin duda alguna. No fueron a repartir, y si fueron a repartir fueron muy pocas casas, pero van a repartir al norte de Guayaquil. Entonces, no significa que ellos no tengan necesidades, seguramente sí, pero no para que tú les des a cada casa, pues no para que les dejes 2 o 3 canastas, cuando en el sur hay gente muriéndose de hambre. Entonces, si tú te mueres de hambre, obviamente vas a tener que salir a buscar comida, alimento para tus hijos, para ti mismo. ¿Esto qué producía? Que tú tengas contactos con otras personas. Al tener contacto con otras personas, te puedes contagiar de una u otra manera. Entonces, eso era el resultado de que tú ves a gente caer todo el tiempo en las calles de Guayaquil, que no te prestaran ayuda, porque es más, si te llegabas a enfermar, si tenías algún síntoma, dolor de cabeza o algo así, no te estaban atendiendo en los centros de salud. Es mentira cuando te dijeron de que vayas al centro de salud más cercana. Jamás, eso no pasó. Al menos por donde yo vivo, y por la isla Trinitaria los centros de salud no estaban abiertos, estaban cerrados totalmente. ¿Qué te decía? Llame a este número que la verdad ahorita no me acuerdo, no, me parece que era el 1 al 101, no me acuerdo de verdad el número de emergencia en estos momentos, pero cuando tú llamabas, entonces te decía, sí, dígame los síntomas. Bueno, tengo fiebre, me duele la cabeza, ayer estuve vomitando, ya, entonces vaya y cómprese una paracetamol. En 2 días un médico se contacta con usted. Ok, ¿cómo salías a comprar una paracetamol si a las 12 del día, 1 de la tarde, 2 de la tarde ya estaba el toque de queda? Habían unas colas enormes que tú igual te tenías que contagiar sí o sí, o sea, no había por dónde perderse. ¿Cómo en la farmacia más cercana o estaba escasa el paracetamol o definitivamente te costaba hasta $3 una tableta? Entonces, estamos hablando de algo demasiado grande. Y es más, pasaban los 2 días y nunca recibí la llamada de ningún doctor, del Ministerio de Salud, ni de la alcaldesa, ni nada por el estilo. No, pero a la señora Viteri sí le fueron a atender hasta su casa, pues. O sea, le hicieron la prueba ahí en su casa. Pero yo, como no tengo dinero, no tengo un buen apellido, de paso soy del sur, pues entonces, ¿cómo me van a atender? Yo sí les puedo contagiar, la alcaldesa no, si es que en algún momento estuvo contagiada, lógicamente. ¿Y tú cómo consideras esto? ¿Consideras que hubo negligencia
por parte del gobierno, tanto del central como del municipal, consideras que hubo esto? Y también, ¿cómo ves, no? Últimamente puedes visualizar en las redes sociales los comentarios de agradecimiento a la alcaldesa y todo esto, pero te pones a pensar, ¿no? Que un día cierra el aeropuerto, que venía un vuelo humanitario y pues cierra el aeropuerto, que co- eh, cometiendo algunas infracciones y al día siguiente COVID, no me investigan, hasta ahora no es investigada. Muchos todavía personas que estuvieron involucradas, como ves, no, tanto en Guayaquil que se vio presente muchos casos de corrupción en el sistema de salud no han sido juzgadas todavía. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves este panorama de impunidad y tanto de negligencia, ¿no? Por parte del gobierno central como del municipal. Bueno, en realidad sí, sí hubo negligencia. No te voy a negar, no se puede justificar por ninguna parte el hecho de que no estuvimos preparados, de que preferimos pagar, seguir pagando una deuda externa antes de priorizar salud, educación, que son lo que más necesita nuestro país, ¿no? Es más, yo tuve a 2 personas enfermas en mi casa con COVID, que fue mi abuela, que este es un caso más corto porque ella las llevé al Seguro Social, no había pagado 2 meses y aunque el presidente dijo de que no pasaba nada, se tenía que atender sí o sí a las personas, así no hayan cancelado durante 3 meses, la tenías que atender, mi abuela no fue atendida porque si la atendían, pues cuando ella pagara los 3 meses de seguro social, le iba a haber un recargo por la mora y porque la atendieron sin estar al día. Entonces, ¿qué pasó? Me la tuve que llevar a la casa, a que siga enferma, a que no tenga el hecho el hecho humanitario de ser atendida, porque esto es ser humanitario. O sea, de hecho, te cuento de que la persona que me atendió me dijo, ay, qué bonita su mascarilla, ¿dónde la compró? Pero nunca me dijo, ¿sabe qué? O sea, ya está bien, mire, por esta vez lo voy a ayudar. Es una señora de la tercera edad, 68 años. No fue atendida porque no tenía dinero para pagar 2 meses un seguro. Y a pesar de que la orden desde la presidencia de la República estuvo dada, esto no se cumplió. Es un caso, es un hecho que está impune y de que no es humanitario, no es humanitario. Gracias a Dios mi abuela está bien porque alguien de buen corazón, un doctor, le dijo, ¿sabe qué señora? Si usted se queda aquí, usted se va a morir. Así se lo dijo y te lo puedo decir de todo el corazón. O sea, con miedo nosotros pensando de que si la llevamos se podía salvar, nos dijo, no, aquí se va a morir. ¿Qué pasa? Todas las personas que vienen aquí no tenemos cómo, cómo ponerle oxígeno, no tenemos mascarillas nuevas, porque se supone que si la utilizo yo, pues no la puedo utilizar otro paciente, pero aún así, lo único que hacían era ponerle alcohol y dárselo a otro paciente, y ya está. Entonces, era obvio que se iba a reproducir el virus a tal magnitud como se reprodujo. Entonces, váyase a su casa, nos dio un medicamento casero que podíamos hacer, y bueno, gracias a Dios y a la ayuda del doctor, pues estamos bien. Fue humanitario, no fue porque el gobierno se lo pidió y mucho menos porque la alcaldía de la ciudad lo hizo, no. Fue algo humanitario y también supongo que por el hecho de sus votos como médico, ¿no? Primero, la salud de una persona, la vida de una persona antes que cualquier otra cosa. Y en segundo lugar, pues mi esposo, que estuvo muy mal, él sí fue al hospital, pero ¿qué pasa? Él tiene un seguro privado, él es un servidor público y obviamente tiene un seguro un poco más privado que lo que es el IES. Aún así, salió muy débil, o sea, si lo llevábamos un día después, casi muere, pero era el hecho de que, como te dije hace un momento, llamábamos y recontra que llamábamos y no había una sola camilla, no había atención, en 3 días le devolvemos la llamada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno no me sirvió para nada, eh, el municipio de Guayaquil menos, entonces fue en realidad una locura. Se puede definir como, como una masacre sin armas, más o menos, lo que vivimos aquí, porque no había ayuda por ningún lado,
porque nos dejaron, no me morí, pero te lo juro que sí sé de personas que ya no están y deberían estar aquí en medio de nosotros. ¿Gracias a qué? A la negligencia que tuvo el gobierno y la alcaldía. Con respecto a lo del cierre de las fronteras y todo lo demás, pues te digo de que yo tengo dos puntos de vista. El primero es que sí, como tú acabaste de decir, se cerraron las fronteras. La alcaldesa no dejó entrar a un vuelo que venía con ecuatorianos hacia nuestro país y no los dejó aterrizar aquí en Guayaquil. Y el otro, y claro, eso estuvo mal, por donde quiera que tú los veas estuvo mal. Sin embargo, había una orden. Antes de que viniera el vuelo, había una orden. Nadie entra, nadie sale. Entonces, yo creo que hasta cierto punto estuvo bien. ¿Por qué? Porque si esas personas hubieran entrado a la ciudad de Guayaquil con tal magnitud de contagio que teníamos, era peor para ellas. Si venían sanos, ¿qué pasaba? Se iban a contagiar, se iban a contagiar. Sé de muy buena fuente, tengo un amigo que trabaja en el aeropuerto, ellos no estaban protegidos al 100%. 10 de todos los compañeros que trabajan ahí de carga, o sea, no obviamente los que están vendiendo pasajes ni nada por el estilo, no, los que están alrededor, los que limpian, los que suben maletas, todos ellos, 10 de ellos fallecieron. Eso no te lo dicen, obviamente. A ellos no les interesa contar esta situación porque es todavía mucho peor para ellos, ¿no? Entonces, por ende, desde mi punto de vista, si hablamos en este tono, pues estuvo no bien, pero estuvo correcto el hecho de que no los dejaran entrar, se iban a contagiar. Por otro lado, Quito no estaba mal como estuvo hace tiempo, o por lo menos ahora que ya está bajando en el grado en cuanto a la enfermedad, pues podía recibirlo, sí. Ellos querían llegar a Guayaquil, pero hubiese sido peor. No es humano el hecho de que los haya dejado a su voluntad, el hecho de que sabes que aquí no van a entrar. No, lo correcto era gestionar para que ellos entraran a otra ciudad, ¿no? Que allá se pudieran hacer las pruebas y sabes que no tienes el dinero para quedarte, perfecto. La alcaldía te va a dar el 50% para que tú te hospedes en algún lugar y tú el otro 50%. Creo que hubiera sido lo correcto. No lo pensó la señora Viteri, porque ella solamente le sirve la cabeza de vez en cuando para echarse un tinte y ya está, pero era lo que debía hacer, ¿no? Para ella estuvo respetando una ley que se había dado, pero no hizo algo más para que los ciudadanos ecuatorianos de cualquier ciudad de origen tuvieran un respaldo, para que así no estuvieran a la voluntad de quien sea y se puedan sustentar como ellos puedan. O sea, como tú dices, ¿no? Lo correcto hubiera sido, sabe que aterrice, pero no ingresa, ¿no? Al aeropuerto. O sea, aterrice, le puede aterrizar, gestionamos por un momento a qué otra ciudad se puede dirigir para ver cómo le ayudamos, pero o sea, no coger y invadir la pista con camionetas, Así ¿no? Y es. poner en riesgo tanto a las camionetas como al avión que está a punto de aterrizar, ¿no? Como dices. Y cuéntame más de tu esposo, que como dices es policía, entonces se supone que tanto como los médicos como los policías fueron los que estuvieron en primera fila durante esta pandemia. ¿Cómo fue la situación de él? ¿Cómo llegó a contagiarse de COVID? Bueno, en realidad mi esposo es motorizado, trabaja dentro de la policía, pero motorizado. Entonces, no sé cómo decirte una palabra sin que suene a que estoy siendo despectiva, pero créeme que, bueno, yo sé que eres periodista, ¿no? Entonces sé que lo puedes arreglar por ahí al momento de que lo escribas, pero hay guayacos, te prometo, hay guayacos que no tienen cerebro donde debería estar el cerebro. Estábamos en una emergencia sanitaria, estábamos hasta la cabeza de COVID y ellos lo único que se les ocurre es ir a saltar, es dejar los puestos de los vecinos que tienen poco, no es que no fue un tía, no fue un mini, porque obviamente ellos estaban resguardados, ¿no? Con seguridad privada, pero sí a la tienda del vecino que no tiene para todos los días, pues. Entonces a ellos sí.
Entonces, todo esto mi esposo estaba cubriendo siempre, que los asaltantes, que el guayaco quería hacer fiesta porque era el cumpleaños y ni una pandemia podía dejar de que se hiciera una fiesta para su hija que cumplía los 15 años. Pues. Entonces, bueno, llega esta situación a empeorar, entonces él tenía que ir a hacer cumplir la ley, ¿no? El toque de queda era a las 2 de la tarde y hasta las 2 de la tarde había. Entonces, como estaba en constante contacto con otras personas, esto llegó a contagiarlo. Estuvo aproximadamente, si no estoy mal, una semana. Un día con fiebre, al siguiente no, luego fiebre y al siguiente no. Hasta que, bueno, les dejaban descansar un día entero y el otro día entero trabajaban. Así era. Las 24 horas descansaban, después 24 horas trabajaban. Entonces, todo esto ya me estaba asustando a mí. Entonces yo le decía a mi mamá, mami, es que está con fiebre, un día sí, un día no, le calma con la paracetamol, pero luego nada. Entonces ya después era el dolor al cuerpo, que tú te decías, bueno, Dios mío, ¿qué está pasando, no? Entonces ya después, los últimos 2 días no fue a trabajar, ya estaba totalmente mal, se le iba la respiración. Nosotros, te soy sincera, no queríamos llevarlo a un hospital, porque la situación en los hospitales estaba muy mal, estaba pésima, estaba decadente. Entonces era exponerlo aún muchísimo más a él, a que quizás podía ser o no podía ser, pero si no era, se iba a terminar haciendo, ¿no? Se iba a terminar infectando. Entonces, pues eso era lo que nos preocupaba. Entonces ya el último día, yo en realidad lo vi muy mal, no podía respirar. Él contacté a su hermana, ella tenía una persona que nos podía prestar uno de estos aparatos para oxígeno para que él se sintiera mejor, pero ni el oxígeno lo calmaba. Entonces era algo ya demasiado preocupante para nosotros. Y pues al final mi mamá me dice, Denise, es que yo lo veo muy mal. Y si no lo llevamos a un hospital y si no lo trata un doctor, puede ser que no pase ni la noche. Entonces ya me preocupó eso demasiado. Llamé a su hermana otra vez y le dije, ¿sabe qué? Hay que llevarlo a un hospital. Gracias a Dios, ella se terminó yendo con él al hospital y pues bueno, mi esposo puede contar ahora sí la historia, pero fue fatal porque te tienen con unas no sé cuántas personas a tu alrededor, me parece, la verdad me parece que él me dijo que había ni siquiera unas 50 personas en emergencia y a duras penas en emergencias caben de 8 a 10 personas nada más. Imagínate cómo estaban ahí. O sea, se veían las caras, se veían absolutamente todo, unos peores, otros mejores, pero en emergencia totalmente. Si te pasaban a piso, era porque en realidad necesitabas cuidados intensivos y pues podías o no vivir. Entonces, todo eso vivimos, no te dejaban pasar, eso sí, para nada, no podías entrar a ver cómo estaba, si necesitaban algún medicamento, te lo pedían para que tú vayas a comprar. Es más, viene a mi memoria en estos momentos que a mi cuñada, ella estaba ahí con mi esposo y entonces le dijeron, tiene que comprar unas inyecciones. No habían esas inyecciones, fuimos vía la costa, para comprar las inyecciones y cada inyección nos costó cerca de $45. Eran 3 inyecciones. Entonces, una inyección que ahora cuesta $12, pues te costó 45 cada una. Entonces, era el excesivo valor en todo momento que si pues tú no tienes una tarjeta de crédito o tienes una posición más o menos estable económicamente, se te muere el paciente. ¿Qué hubiera sido de que fuera Pepito la que vende verduras en un mercado con su esposo, en un hospital, le piden las inyecciones, encuentra las inyecciones y cada inyección le cuesta $45? Entonces se muere pues. ¿Cómo te voy a comprar una inyección si no tengo el dinero? Ya, ok, se murió. Entonces, este proceso lo vivimos. Gracias a Dios, él me parece que al cuarto día ya lo mandaron a su casa. Estaba estable, no estaba bien en ningún momento, simplemente necesitaba en la cama que él tenía para otra persona que llegara gravísimo. Entonces lo mandaron a su casa, estuvo aproximadamente 21 días aislado, no podía ver a nadie, apenas entraba para darle la comida y otra vez salía y ya está. Entonces tenía que estar absolutamente solo.
Entonces, eso fue lo que vivimos. Aparte de eso, sé de una compañera del colegio de mi hermana a quien se le murió su papá. A los pocos días se le murió la mamá de COVID porque no desinfectaron su casa. El cuerpo del papá pasó 3 días en la casa de ellas. Ellas mismas lo envolvieron con sábanas, ¿no? Para que no salga el olor, para que no se esparza más el virus dentro de la casa. Pero como no hubo quien lo vaya a recoger, pues la mamá se enfermó después de unos días que se llevaron el cadáver y ella también falleció. Entonces, no solamente sé de ella, es más, por el barrio donde vive mi mamá, fallecieron casi de 10 personas y tú encontrabas los muertos en las veredas. No los podían tener dentro de su casa, obviamente. Era para contagiarse ellos y para que ellos también terminaran en la misma situación. Pero te puedo decir de que fue algo traumante, ¿no? Yo salía a veces a comprar a la tienda y tenía que ver ahí las sábanas blancas puestas en la vereda con los cadáveres, porque no había quien los vaya a recoger, no había una morgue, no había un sistema efectivo para recoger los cuerpos de las personas que ya no estaban. Te aseguro que no sé qué vaya a pasar cuando nos venga algo peor, pero seguramente nada bueno. Tenemos a un gobierno inepto y seguramente en estas próximas elecciones tendremos a una peor porque no hay nadie que se pueda decir que es digno de estar en esa boleta para que tú le pongas tu visto de tu like ahí de chévere, yo quiero que tú me representes, no hay nadie en realidad. Entonces seguramente se viene peor y pues si hay una segunda ola, como lo pronostica la Organización Mundial de la Salud, pues vamos a estar peor, porque no hemos hecho nada por conseguir víveres, porque no hemos hecho nada para crear un sistema eficiente de recolección de cadáveres, para que las personas den sus síntomas. No sirve para nada esa llamada al 101 o al número que nos hayan proporcionado, no sirve para nada. Entonces, si seguimos prefiriendo pagar una deuda externa, en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia, es que no estamos haciendo nada para mejorar el sistema de salud. Es que no estamos haciendo nada para que si viene una segunda ola, tú puedas tener a los ecuatorianos de pie y no muertos y no en fundas plásticas y no tirados en contenedores apestando toda la ciudad y que no puedas darle un velatorio digno a la persona que ha fallecido. Entonces, no estamos haciendo nada, somos ineficientes en cuanto a problemas grandes y no sabemos controlar. Es más, si le tienes que echar la culpa a alguien, sería el gobierno, un 70%. Después, a las alcaldías, a los gobiernos autónomos descentralizados, y una parte también se la lleva al pueblo. No podemos decir que no, no podemos decir que no. Ahí están las personas inconscientes que quieren baile, que quieren fiesta, que quieren tomar, que quieren salir, que no les importa. Total, si me muero, que me muera bailando. Ese es el refrán, al menos de aquí de Guayaquil. Si me muero, que me muera feliz y chupando de paso. Entonces, ese 20% no podemos negarlo, también es culpa de nosotros, de no saber, de no tener la inteligencia para decir, si yo me cuido, voy a salvar a mi familia, si yo me cuido, mi vecino puede vivir. Entonces todos tenemos parte de culpa, pero sin duda alguna el gobierno se lleva la felicitación más grande y el galardón inmenso. Y aparte de eso, también compañeros de tu esposo se llegaron igual a contagiar. Sí, tengo entendido por lo que él me ha contado que 2 fallecieron de sus compañeros, ¿no? Hasta donde sé, y dijo la señora que le gusta matar a todo el mundo, la señora Romo, pues hubieron muchos policías fallecidos, graves también, pero hasta donde yo sé, compañeros de mi esposo, 2 murieron en situaciones difíciles, porque imagínate, es un sustento para una familia. Entonces, no morir, y no moriste precisamente porque te dispararon, porque estabas, no sé, no, deteniendo un crimen, un robo o algo así. Estás muriendo porque no supieron cuidarte,
estás muriendo a causa de una persona que no se cuidó tan bien, y estás muriendo lógicamente porque no tenías los implementos necesarios, porque aún el hospital de la policía no tiene los implementos necesarios. Es más, te puedo decir de que hace un tiempo atrás mi esposo tuvo un accidente, lo operaron y nos querían cobrar todo, pues, nos querían hacer comprar absolutamente todos los materiales. O sea, no había material para operarte, desde anestesia hasta un clavo que se tuvo que poner. Se accidentó en su trabajo, entonces es lógico que ellos me den los materiales. Se supone que él tiene un seguro y te descuentan de tu sueldo ese seguro, como a todos los ecuatorianos, para que cuando tú tengas un accidente, te den, te faciliten. Entonces, gracias a Dios, mi esposo se contactó con una persona de un rango muy alto. Entonces, él le dijo, no puede ser posible. O sea, tú pagas un seguro y te quieren ver la cara para que tú compres y así el resto se te pueda robar. Porque eso es lo que hacen. No hay nada, como en el IES, no hay nada, pero yo me robo. Y ahí está Salcedo, pues vendiéndome las medicinas, las pruebas PCR. Entonces, eso es lo que quieren hacer. Entonces, como uno no es tonto y gracias a Dios tiene influencia, aquí estoy. No pagué ni un solo centavo a más de una inyección de anestesia porque en serio no había. Y el resto de los productos que se necesitaban para la operación se los facilitaron en el hospital. Pero aún hay deficiencia, aún no hay materiales completos para trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el gobierno no está dando el dinero necesario para que se hagan las compras. Y si los da, pues aquí hay mano negra y nos siguen robando como siempre, como ya nos hemos acostumbrado. Bueno, sí es, como te digo, es muy triste la realidad, ¿no? Y como hablaste anteriormente, lo de la salud no es algo que recién bajaron, ¿no? Es algo que políticas que inició el gobierno, recortes, vimos siempre personales de la salud que, que reclamaban todo esto desde antes de la pandemia y pues, o Aquí sea, está el creo, resultado. ajá, y la gente cree que octubre fue solo la gasolina, o sea, bueno, octubre podemos también definirlos como río revuelto, ¿no? En el que todos querían pescar, pero en parte esa lucha de los que en realidad luchamos, era por esto, ¿no? No solo por la gasolina, nos estaban afectando en todo sentido, nos están robando y hasta la actualidad nos están robando. Creo que lo de Correa no soluciona nada, o sea, la gente celebra Correa, pero no hay todavía sentencia de los carnets de discapacidad, no hay sentencia de los robos de hospitales, para eso no hay sentencia, entonces también no el inconsciente de la gente, ¿no? Que está. Y pues, o sea, y es chévere y también bueno, ¿no? Escuchar de tus propias palabras lo que en realidad vivió Guayaquil, lo que en realidad y todavía se vive en Guayaquil, ¿no? Y que también el problema de Guayaquil, que es una ciudad que es rica, porque no hay que negarlo, Guayaquil es rica, pero la riqueza es muy desigual, como tú dices. Qué triste que en barrios ricos vayan y dejen dos, tres canastas de ayuda y en los otros no. Entonces, ¿qué está haciendo? O sea, en realidad, ¿qué está pasando? ¿Por qué eso no pasa en la tele? ¿Por qué eso no pasa en los medios? O sea, es muy triste, ¿no? Que uno tenga que ver esto en realidad y darse cuenta que en realidad la televisión, muchos medios, lo que están haciendo es tapando solo una parte de lo que en realidad sucedió. Entonces, eso, Denise, te agradezco mucho por la entrevista y pues y súper, eh, es grato y también agradable saber en realidad esta versión. Eso se te agradece y gracias por compartir lo que en realidad pasó en Guayaquil y tú también como guayaquileña que ya has vivido ahí, pues es chévere poder escuchar esta versión. Eso, Denise, te agradezco mucho. Exacto. No, te agradezco muchísimo más a ti el hecho de que hagas visible las cosas de que en realidad están pasando y seguirán pasando desgraciadamente, ¿no? No hay nadie que se preocupe por las personas que no tienen nada. Yo te puedo decir, no soy una mujer rica, pero tampoco soy una mujer de escasos recursos, para nada. Mi familia considero yo que es de clase media, pero hay gente que no tiene voz.
que no ha recibido nada, que sigue estando en la nada, que sigue teniendo una casa de caña, que sigue procreando hijos sin saber o por lo menos sin tener esas ganas de ir a un centro de salud y de decir, ¿sabes qué? Ya basta, o sea, necesito que alguien me ayude. Y si lo pide, la ayuda no llega Ujú. inmediato, o simplemente es una persona más que está quejándose, nada más, como nos han dicho a muchos. Porque incluso con lo que acabas de mencionar, la marcha de octubre, solo se están quejando. Son un montón de estudiantes rebeldes de la central que no saben lo que quieren y que les encanta andar armando lío por cualquier cosa. Y no es así. Las personas cuando se quejan es porque tienen algo grande que decir, una necesidad. No te quejas de loco, te quejas porque te duele, te quejas al ver las injusticias, te quejas al ver este gobierno inútil que no ha hecho nada por sacarnos adelante. Casi son 5 años que no hemos visto absolutamente nada. Como decían, ¿no? Correa solo carreteras, pero esta vez ni siquiera carreteras he visto. O sea, nada, solo he visto endeudamiento, endeudamiento y endeudamiento. Gracias a Dios se va. No sabemos qué nos espera cada uno de los ecuatorianos. Como dice el filósofo, solo sé que nada sé y estamos así, y todos estamos así. Esperemos que esto no dé un rebrote, no se cumpla lo que la OMS ha manifestado y pues que estemos bien, porque como acabas de decir, Guayaquil es una ciudad económica muy grande. Y si vuelve a caer, pues van a caer muchísimos más empleos, muchísimos más trabajos y ahora sí que es verdad que vamos a tener que hacer otro préstamo. Y ahí vamos a tener que llamar a Lenin Moreno, que es experto en estas cosas. Te agradezco mucho, Denise. Igual yo. Gracias, Saulito.